¿Qué tan cerca estamos de descubrir el paradero del Mencho? Desentrañaremos cómo los secretos del mini licenciado podrían cambiar el futuro de los cárteles más peligrosos de México. Quédate hasta el final para saber más. El crimen organizado en México está marcado por la lucha entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Dámaso López Serrano, el mini licenciado, exmiembro del cártel de Sinaloa, se convirtió en informante de las autoridades, proporcionando información clave sobre la estructura de los cárteles y el paradero del Mencho, líder del CJNG, clave en la lucha contra el narcotráfico. Dámaso López Serrano nació en un contexto marcado por la violencia y el narcotráfico, siendo hijo de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, quien fue uno de los colaboradores más cercanos del Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Desde joven, López Serrano estuvo involucrado en el crimen organizado, convirtiéndose rápidamente en una figura clave dentro de la estructura de poder del cártel de Sinaloa. Esta organización, fundada por Joaquín Guzmán Loera, es conocida por su capacidad de operar en múltiples frentes: tráfico de drogas, lavado de dinero, violencia y manipulación política. A lo largo de su carrera, el mini licenciado desempeñó roles estratégicos dentro de la organización. Uno de sus principales trabajos fue supervisar las rutas de tráfico de drogas, asegurando que las operaciones fueran eficientes, que los envíos llegaran a sus destinos y que los acuerdos con otros grupos criminales se cumplieran. Aparte, su cercanía con los líderes del cártel le permitió tener acceso a información crítica, lo que lo convierte en un miembro valioso, pero a su vez en un blanco dentro de la estructura del cártel. No obstante, con el tiempo comenzaron a surgir tensiones dentro del cártel de Sinaloa. A medida que el mini licenciado ganaba poder, sus ambiciones comenzaron a chocar con las de otros miembros importantes, incluidos los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. Esto, sumado a su creciente influencia, hizo que muchos dentro de la organización lo percibieran como una amenaza. Los enfrentamientos internos entre los diferentes clanes dentro del cártel contribuyeron a la fractura que se dio posteriormente, llevando a López Serrano a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida y de la lucha entre cárteles en México. En el año 2017, después de que su padre fuera arrestado y tras un periodo de tensiones crecientes dentro del cártel, el mini licenciado tomó una decisión trascendental: entregarse a las autoridades estadounidenses. Esta acción no solo marcó su ruptura con el cártel de Sinaloa, sino que lo colocó en una posición clave como informante, contribuyendo con información vital sobre las operaciones del cártel. Su colaboración con la DEA, Administración para el Control de Drogas, permitió a las autoridades estadounidenses obtener información sobre las rutas de tráfico, el lavado de dinero y la organización interna del cártel de Sinaloa. La traición del mini licenciado fue un golpe devastador para el cártel, que perdió a uno de sus hombres clave y el control de ciertas operaciones. La revelación de detalles sobre el paradero de líderes del cártel, así como sobre la estructura interna y las alianzas con otros grupos, dio un impulso significativo a las autoridades en su lucha contra el crimen organizado. A partir de este momento, la información proporcionada por López Serrano fue fundamental para desmantelar partes del cártel de Sinaloa, pero se convirtió en una amenaza para su seguridad, pues se volvió blanco de represalias por parte de los miembros más leales al Chapo. Uno de los aspectos más sorprendentes de sus declaraciones fue la información sobre el paradero del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Según las revelaciones del mini licenciado, el Mencho había logrado evadir la captura gracias a su capacidad de moverse entre diversas ubicaciones en México y su uso de métodos de ocultación avanzados. Esta información fue un golpe significativo para las fuerzas de seguridad, que hasta ese momento no habían podido dar con el paradero de uno de los criminales más buscados. El cártel Jalisco Nueva Generación ha sido una de las organizaciones más agresivas y letales del crimen organizado en México. Fundado en 2010 por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el cártel rápidamente se expandió y comenzó a desafiar al cártel de Sinaloa por el control de rutas y territorios. A diferencia de otras organizaciones, el CJNG no solo se ha centrado en el narcotráfico,
sino que ha diversificado sus actividades en áreas como el tráfico de drogas sintéticas, el robo de combustible y la extorsión. Su habilidad para adaptarse rápidamente a las demandas del mercado y expandirse en nuevas regiones les ha permitido competir con el cártel de Sinaloa por el dominio del narcotráfico en México. Una de las tácticas que ha utilizado el CJNG para consolidar su poder es la violencia extrema. En muchas ocasiones, han recurrido al uso de asesinatos públicos y ataques armados para intimidar a sus rivales y a la población en general. Asimismo, su estructura militarizada, que incluye el uso de armas de alto poder, drones y tecnología avanzada, les ha permitido superar a otros cárteles y a las fuerzas de seguridad. Esta brutalidad ha sido un factor clave en su ascenso y en su capacidad para desafiar a organizaciones con más años de experiencia, como el cártel de Sinaloa. La guerra abierta entre el CJNG y el cártel de Sinaloa ha dejado miles de muertos y ha generado una ola de violencia que afecta a diversas regiones de México. En este contexto, las revelaciones del mini licenciado sobre las operaciones de ambos cárteles han proporcionado información clave para las autoridades, pero también han intensificado las tensiones y el conflicto entre estas dos organizaciones. El CJNG, con su enfoque en la violencia directa y el control territorial, ha buscado expandir su poder y eliminar a competidores como el cártel de Sinaloa, lo que ha resultado en enfrentamientos sangrientos en todo el país. Las confesiones del mini licenciado han sido un hito en la lucha contra los cárteles de México. Su testimonio sobre las operaciones del cártel de Sinaloa, la información sobre el paradero del Mencho, han sido elementos cruciales para las investigaciones que buscan desmantelar las estructuras de poder dentro del narcotráfico en México. Además, estas revelaciones han generado una serie de estrategias de las autoridades para capturar a los líderes del CJNG y del cártel de Sinaloa. Las declaraciones de López Serrano han tenido un impacto directo en la forma en que las fuerzas de seguridad enfrentan a los cárteles. A medida que se intensifican las operaciones para capturar a los líderes de estas organizaciones, también lo hacen las tácticas y la cooperación internacional entre las autoridades de México, Estados Unidos y otros países. La información proporcionada por el mini licenciado ha permitido a las autoridades trazar mapas de las rutas de tráfico, desmantelar redes de lavado de dinero y arrestar a varios miembros clave de ambas organizaciones. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los cárteles siguen siendo una amenaza latente en México. La lucha entre el cártel de Sinaloa y el CJNG ha marcado una guerra abierta por el control del narcotráfico y el poder en el país. La información proporcionada por el mini licenciado ha sido un paso importante en la lucha contra estos grupos, pero queda claro que el crimen organizado sigue evolucionando y adaptándose a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la figura del Mencho y el futuro de su cártel sigue siendo un misterio. Las tácticas de evasión utilizadas por el líder del CJNG han demostrado ser efectivas hasta ahora, pero la presión sobre él continúa aumentando. En este contexto, la lucha entre los cárteles de México sigue siendo una batalla de poder, violencia y supervivencia, donde la información de figuras como el mini licenciado puede ser la clave para cambiar el equilibrio. La lucha entre el cártel de Sinaloa y el CJNG sigue dejando huella. ¿Quién dominará finalmente? Si quieres más detalles sobre estos cárteles y sus movimientos, no olvides suscribirte, activar la campanita, comentar tu opinión y estar listo para el siguiente video.